Centro Clínico y de Investigación SICOR. Soluciones integrales en riesgo cardiovascular. Vamos a presentar el reto clínico en hipertensión de este mes, el cual tiene relación con una paciente en la cual se observan los efectos de los cambios en la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial. Se trata de una paciente de 85 años en quien existe el antecedente de hipertensión de larga evolución y quien consulta por disnea de medianos esfuerzos. No pudo hacerlo durante la pandemia, así que la historia anterior más reciente es del año 2020. Tiene una historia para ese momento de presión arterial normal con una frecuencia cardíaca de 67 por minuto y también le habían realizado un estudio de monitoreo de presión de 24 horas en ese momento. Tiene como medicación actual trazodona 50 miligramos, atorvastatina y carbonato de calcio. En el examen, el doctor encontró en el consultorio una presión arterial de 190/60, lo cual implica una hipertensión sistólica muy notoria. Adicionalmente, una frecuencia cardíaca anormalmente baja de 38 latidos por minuto identificó un soplo sistólico a nivel apical y no reporta otros hallazgos en el examen clínico. Ordena unas ayudas diagnósticas complementarias, dentro de las cuales está una ecocardiografía y un mapa de 24 horas. En esta imagen ustedes pueden observar el estudio de monitoreo de presión de 24 horas, en el cual es muy llamativo la presencia de hipertensión sistólica marcada durante el día. Igualmente desciende ligeramente en la noche, pero sigue teniendo una hipertensión sistólica notoria. Es interesante observar que adicionalmente la presión diastólica es normal, incluso con valores ligeramente bajos a lo largo del día, es normal en la noche y en términos de promedios tiene un valor de 170/71 milímetros de mercurio, lo cual permite identificar una presión de pulso de 99 milímetros de mercurio, que está notablemente alta. Para hacer el ejercicio de análisis vamos a revisar el estudio de monitoreo de presión arterial de hace 2 años, en el cual ella tenía unos hallazgos muy distintos. Observen en este mapa de marzo 9 del 2020, se observa una presión arterial sistólica en rangos normales, tanto en el día como en la noche, y una presión diastólica igualmente normal. Es importante notar que la presión diastólica, tanto actual como en el 2020, era de 70 milímetros de mercurio, es decir, no sufrió ningún cambio. En cuanto a la presión sistólica, hay una marcada elevación en este periodo de tiempo. ¿Qué causó esas diferencias tan notables de presión arterial? Es una de las preguntas importantes para este reto clínico. Vamos a avanzar y haremos el análisis. Pueden ver que la presión de pulso de este estudio es de 54 milímetros de mercurio, la cual se incrementó a 99 milímetros de mercurio. Vamos a analizar la explicación de estas modificaciones que estamos observando. Hay un par de preguntas que son importantes para hacer el análisis. Lo primero es, piensen en cuál de los dos mapas debe tener la frecuencia cardíaca más baja y por qué. Y en segundo lugar, ¿por qué aumentó tanto la presión de pulso? Sobre las respuestas a estas dos preguntas se estructura buena parte de lo que corresponde a la relación que existe entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial de un individuo. Dos variables biológicas, signos vitales, ambos claves en una persona que están muy interrelacionados. Aquí está la respuesta a la primera pregunta. Ustedes pueden ver cómo en el primer estudio la presión arterial era normal con una frecuencia cardíaca también normal de promedio 67 latidos por minuto. Sin embargo, en este segundo estudio tenemos 170/71 con una frecuencia cardíaca promedio de 38 latidos por minuto. Esas diferencias en frecuencia cardíaca entre los dos estudios hacen que se presente una discrepancia en los valores de presión sistólica que se incrementaron de 124 a 170. Y la explicación la vamos a ver a continuación, pero está relacionada con la bradicardia y sus efectos sobre el volumen latido cardíaco y también sobre la presión arterial sistólica. Observen las diferencias en presión de pulso entre los dos estudios que explican en los hallazgos que acabamos de citar.
Es muy importante cuando se analiza un mapa tener simultáneamente presión arterial y frecuencia cardíaca. Esta es la forma como este estudio se debe leer en forma correcta, porque podemos evaluar en forma consecutiva los efectos que tienen la frecuencia cardíaca sobre los cambios de presión. Aquí ustedes pueden observar en este primer estudio de la paciente cómo la frecuencia cardíaca está normal entre 60 y 70 latidos por minuto mayoritariamente y cursa con una presión sistólica normal y una diastólica en el orden de 70 milímetros de mercurio. Sin embargo, en el siguiente estudio, la frecuencia cardíaca ya está entre 30 y 40 latidos por minuto, de noche un poco más elevada, pero sigue estando mayoritariamente bradicárdica en forma marcada, y eso se acompaña de un incremento sustancial de la presión sistólica diurna y nocturna, más no así de la presión diastólica que se mantiene en rangos de 70 milímetros de mercurio, como en el primer estudio. Si nosotros comparamos los parámetros hemodinámicos de esta paciente, nos vamos a dar cuenta de dos hechos importantes. Y es que ese incremento en la presión de pulso está a su vez mediado por un aumento sustancial en el volumen latido que se observa entre el primer y el segundo estudio. Miren que el volumen latido pasó de 74 a 95 mililitros. Y eso lleva a su vez a que la presión de pulso se incremente en forma sustancial. ¿Por qué ocurre ese fenómeno? Esencialmente porque en los perfiles que nosotros llamamos divergentes, donde se separan la presión sistólica de la presión diastólica, generalmente existe de base una reducción en la elasticidad del sistema arterial. Esa reducción del sistema arterial hace que la aorta, cuando el volumen latido sale al sistema arterial, no se expanda. Y al no expandirse, no aloja adecuadamente el volumen sistólico. Para un sistema arterial ya rígido, con baja elasticidad, el tener que ingresar volumen latido adicional y sobre todo en alta cantidad, como en este caso, genera un incremento sustancial de la presión sistólica. Entonces, cuando observamos en un mapa que existe un aumento notable en la presión de pulso con presión sistólica muy elevada, generalmente estamos en presencia de pacientes más bradicárdicos que por esta razón incrementan el volumen latido y la presión sistólica. Claramente eso se ha estudiado. Aquí hay un ejemplo en el cual ustedes pueden ver que cuando hay taquicardia, la presión diastólica se incrementa. Hay una relación directa entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial diastólica. En la misma forma, cuando ocurre bradicardia y la frecuencia cardíaca disminuye a valores en el orden de 60 o menos, como en este caso que tenían el orden de 40 latidos por minuto, la presión diastólica se reduce en forma sustancial. Entonces, tenemos una doble combinación, una persona que tiene rigidez arterial significativa con aumento en el volumen latido por la bradicardia que genera cambios en la presión arterial sistólica adicionales. En este caso clínico, nosotros además tuvimos oportunidad de observar cómo están los hallazgos en los otros estudios complementarios. Tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal del 75%, porque normalmente la bradicardia genera un aumento en el mecanismo de Frank-Starling a mayor contractilidad ventricular y por ende la fracción de eyección es mucho mejor. Adicionalmente, tiene algunos hallazgos relacionados con cambios valvulares pequeños que generan la auscultación reportada. El otro hallazgo importante es que se puede ver que hay un bloqueo auriculoventricular completo. Hay ondas P no conducidas en este punto y en varios otros aquí también, lo cual implica que la paciente tiene una bradicardia severa debido a un bloqueo auriculoventricular completo. A manera de síntesis, entonces, en este reto clínico hemos encontrado como hallazgos que cuando el sistema arterial opera en condiciones fisiológicas adversas de alta rigidez, como en el caso que hemos notado, el aumento en el volumen latido debido a la bradicardia produce un aumento mayor y adicional en la presión sistólica. Cuando existe una presión de pulso de más de 50 milímetros de mercurio, generalmente se está en presencia de un aumento en la rigidez arterial y entre mayor sea esa presión de pulso, habitualmente mucho más notable la rigidez existente en el sistema arterial. Y por último, en esos hallazgos, cuando existe además bradicardia, se incrementa el volumen latido y por ende la presión sistólica adicionalmente, y igual la presión de pulso, lo que nos permitió ver los hallazgos descritos en esta paciente.
Les agradezco su participación en este reto clínico y los espero en una futura oportunidad con otro nuevo caso descrito para aprender sobre mapa en hipertensión.